Continuando con el bloque de clínica, le damos la bienvenida al Dr. Gilbert Matos, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, especialista en neurología de la Universidad de los Andes, profesor de neurología de pregrado en la Universidad de los Andes y de posgrado en la medicina interna del Hospital Central de San Cristóbal. Bienvenido, Dr. Gilbert. Muy buenos días. Gracias a ACUEN por invitarme a participar en estas segundas jornadas académicas en honor al Dr. Fernando Colmenares. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante común en la práctica clínica, como es la comorbilidad psiquiátrica en los pacientes con epilepsia. Cuando hablamos de comorbilidad, nos referimos a toda aquella condición médica que se encuentra al momento del diagnóstico o que surge durante el curso de la enfermedad. En el caso particular de la epilepsia debemos discernir entre la presencia de estos síntomas de tipo perictal o si el trastorno es de tipo interictal o en algunas ocasiones si están vinculados al uso de ciertas drogas antiepilépticas o a la cirugía como los trastornos iatrogénicos. Los estudios epidemiológicos han señalado que hay una relación bidireccional entre los trastornos epilépticos y los trastornos psiquiátricos y así observamos que los pacientes con epilepsia tienen mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos en comparación con la población general y los pacientes con trastornos psiquiátricos a su vez tienen mayor prevalencia de crisis epilépticas en comparación con la población general. Así vemos que también hay algunos elementos que apuntan a esta bidireccionalidad, como el hecho de que la historia personal o familiar de un trastorno psiquiátrico aumenta el riesgo de efectos adversos psiquiátricos de la droga antiepiléptica. Asimismo, la historia de trastornos del humor previos a la epilepsia están vinculados con riesgo de epilepsia farmacoresistente y efectos adversos no psiquiátricos de las drogas antiepilépticas. La historia de psicosis posictal está asociada a presencia de focos ictales independientes, bilaterales. Asimismo, la presencia de miedo ictal y psicosis posictal se ha relacionado con mayor riesgo de depresión posterior a la lobectomía anterotemporal. Y asimismo, estas lobectomías están asociadas a remisión de trastornos del humor, ya sea prequirúrgico o la aparición de nuevos trastornos del humor. Finalmente, las comorbilidades suelen estar asociadas a muerte prematura por causas externas. Ahora, al analizar cada una de estas comorbilidades, vemos que los trastornos del humor son los que tienen mayor prevalencia, siendo encabezados por la depresión, con una prevalencia de 23.1%, seguido por las manías o hipomanías y por los síntomas maníacos. Desde el punto de vista de los factores que pueden condicionar a esto, estaría esta relación bidireccional que hablaría de que puede existir un trastorno fisiopatológico subyacente común. La epilepsia lesional del lóbulo temporal también se ha relacionado con estos trastornos del humor, las disfunciones de áreas temporales orbitofrontales y prefrontales inferiores y por supuesto el estigma de la enfermedad como un desencadenante de depresión. Le sigue en prevalencia los trastornos de ansiedad con un 22.8% y desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista fisiopatológico, vemos que la atrofia de la amígdala, los mecanismos GABAérgicos, la incertidumbre de las crisis, la falta de educación y el estigma también juegan un papel en el desarrollo de la ansiedad en los pacientes con epilepsia. Por otra parte, la presencia de psicosis es común. 5.2% de los pacientes con epilepsia pueden tener psicosis interictal y esta prevalencia se eleva a un 7% cuando hay lesiones en el lóbulo temporal. Nuevamente, en el caso de psicosis observamos esta relación bidireccional. Puede haber vinculación con anomalías en la sensibilidad del receptor de dopamina postsináptico, aumentos en el recambio del GABA, sinapsis aberrantes en el circuito dentado CA3 y CA1 y en algunos casos, sobre todo en los pacientes con psicosis aguda, hay que descartar encefalitis límbica por autoinmunidad. Los trastornos de personalidad también son bastante frecuentes, en algunas series puede llegar hasta el 38% de prevalencia, igual que el riesgo de suicidio, que en los pacientes con epilepsia puede alcanzar cifras de hasta 14.3%. En relación a depresión, numerosos estudios apuntan a que una disfunción en el lóbulo temporal está vinculada con dicha comorbilidad. Por ejemplo, en el estudio de Quisque colaboradores, donde analizaron 60 sujetos con epilepsia del lóbulo temporal mesial y neocortical, ellos encontraron que aquellos que tenían lesiones mesiales presentaban mayores puntuaciones en la escala de depresión de Beck. Vemos asimismo que el sustrato
de neurotransmisores, mecanismos inflamatorios y neuroendocrinos es muy similar para ambas patologías. Por ejemplo, en epilepsia, la serotonina, tanto en epilepsia como depresión, la serotonina y el GABA está disminuido, el glutamato está aumentado. Hay una elevación de las citoquinas inflamatorias tipo interleuquina beta y también vemos elevación de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. La depresión periictal va a tener varias expresiones. La forma preictal ocurre horas o días antes de la crisis y se va a expresar como disforia. Podemos encontrar también síntomas depresivos hasta 15% hasta 15% de las auras, y la depresión ictal, la cual es bastante rara, suelen ser episodios cortos, autolimitados, estereotipados de disforia, con conservación de la cognición y es incongruente con el estatus social del paciente. Dentro de los 5 días posteriores a la crisis podemos observar la depresión posictal, la cual puede persistir en promedio hasta 24 horas después de la crisis. Así vemos también en otros estudios de imagen, sobre todo en un estudio clásico de Schmitz y colaboradores, donde exploraron la perfusión cerebral en 13 pacientes con foco epileptógeno del lóbulo temporal. Y ellos observaron que aquellos que presentaban depresión tenían hipoperfusión en el lóbulo temporal contralateral, estamos hablando de epilepsia del lóbulo temporal con foco del lado izquierdo, tenían hipoperfusión del lóbulo temporal contralateral, orbitofrontal bilateral con hiperperfusión occipital. Esto pues resalta la importancia de estas estructuras en la regulación del estado de ánimo. Asimismo, Salgado y colaboradores en el año 2010 analizaron 48 sujetos con epilepsia del lóbulo temporal farmacoresistente en comparación con 96 controles. Y ellos observaron que en aquellos pacientes que tenían epilepsia del lóbulo temporal más depresión, tenían mayor pérdida de la sustancia gris en el lóbulo temporal y en los lóbulos frontales bilaterales, así como en el tálamo izquierdo. En torno a la ansiedad, diversos estudios también apuntan a que la patología o el foco epileptiforme a nivel del lóbulo temporal va a estar relacionado positivamente con la presencia de ansiedad. El miedo ictal se ha correlacionado con generación de crisis a nivel de la amígdala, con atrofia de amígdala y con esclerosis, y con la presencia de crisis febriles o estatus epiléptico en la historia clínica. Vemos que el GABA va a jugar un papel importante en la interacción entre la epilepsia y la ansiedad, y medicamentos con propiedades GABAérgicas, como el ácido valproico, los barbitúricos y la benzodiazepina, nos van a ayudar a controlar las crisis epilépticas, pero también nos van a ayudar con sus propiedades ansiolíticas. La ansiedad periictal va a expresarse como un trastorno preictal, ictal y posictal. El trastorno preictal va a ser hasta 3 días antes de las crisis. El trastorno ictal se va a expresar como miedo o pánico aislado, que puede estar asociado a múltiples manifestaciones del lóbulo temporales, tipo déjà vu, malestar epigástrico o alucinaciones olfatorias. Y el trastorno posictal o la ansiedad posictal va a presentarse hasta 24 horas después de la crisis. Estudios de imagen, como el de Van Paschen y colaboradores, donde evalúan el tiempo de relajación en T2 a nivel de la amígdala, observan que la presencia de miedo ictal acompañado de sensaciones indescifrables cefálicas, de calor, de confusiones de la conciencia o el déjà vu, van a estar relacionados con un tiempo de relajación anormal en la secuencia T2 a nivel de la amígdala. Por otra parte, otros investigadores, Chong y colaboradores, correlacionan la presencia de miedo ictal con otras manifestaciones autonómicas como la disnea, la sensación de presión en el pecho, sensación cardíaca, las manifestaciones psíquicas como el Jamais-Vous y las afasias. La ansiedad interictal se puede expresar de dos formas. Tenemos los trastornos de ansiedad clásicos, como los descritos por el DSM-5, el trastorno de ansiedad generalizada, obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia y fobia social, y tenemos trastornos específicos de epilepsia que son planteados por Hingray y colaboradores como elementos que pueden aparecer solamente en los pacientes con epilepsia, donde encontramos la ansiedad anticipatoria de crisis, eso es el temor a presentar crisis, la fobia a las crisis que se puede solapar con el anterior, pero va a estar asociado a conductas evitativas de aquellas circunstancias, lugares o situaciones que
donde hayan ocurrido las crisis. Por ejemplo, aquel paciente que de repente tuvo deprivación de sueño o hubo una irregularidad en el horario y presentó crisis, comienza con estas conductas evitativas que van a interferir con la vida normal. La fobia social epiléptica tiene que ver con aquellos pacientes que tienen el temor de que otras personas los vean presentar las crisis. Y el trastorno de pánico epiléptico es una sensación de agorafobia o ataques de pánico con preocupación dentro de un mes de que haya recurrencia de estos ataques, y por supuesto esto va a tener también una connotación de conductas de tipo evitativo. Finalmente tenemos los trastornos de ansiedad iatrogénicos, que pueden estar vinculados a la adición de drogas antiepilépticas con propiedades negativas, como se observa en la lamotrigina, levetiracetam, perampanel, topiramato y sonizamida, o el retiro de drogas antiepilépticas con propiedades positivas o ansiolíticas, como la pregabalina, la gabapentina, el ácido valproico. También podemos encontrarlo en aquellos cuando hay reducción de niveles de psicotrópicos por drogas antiepilépticas inductoras enzimáticas, o en aquellos casos donde posterior a la cirugía se desarrolla la ansiedad. Con relación a la psicosis, los pacientes con epilepsia tienen 6 a 12 veces más posibilidad de desarrollar psicosis esquizofreniforme en comparación con la población general. Y vemos que los pacientes con esquizofrenia también tienen mayores posibilidades de crisis epilépticas versus la población general. Los factores de riesgo que se han vinculado con psicosis está la historia familiar de psicosis o trastorno afectivo, la edad temprana de inicio de epilepsia, el foco epileptógeno temporal izquierdo, la esclerosis hipocampal, historia de estatus epilépticos o crisis febriles, la lesión estructural y la epilepsia mal controlada. Así podemos observar que los síntomas psicóticos en relación con las crisis tenemos una psicosis preictal que es bastante rara, puede ocurrir horas o días antes de la crisis, la psicosis ictal, que suele ser episodios breves, estereotipados, fuera del carácter de la persona, con automatismos sutiles, la psicosis posictal, que suele ocurrir desde 72 horas hasta 2 meses después de la crisis, el interictal, que suele durar meses, y la normalización forzada, que es un tema que vamos a desarrollar también un poco más adelante. La psicosis ictal suele tener una duración breve, de minutos, con un patrón de tipo estereotipado. Los síntomas más frecuentes son aura de miedo, podemos observar trastornos del humor hasta en 15% de los casos, manifestaciones psíquicas como despersonalización o desrealización, fluctuación en la conciencia y en algunos casos alucinaciones o ilusiones, aunque estas son bastante infrecuentes. La psicosis posictal suele tener una duración más prolongada y es precedida por un intervalo lúcido. Ocurre en las crisis un intervalo lúcido hasta 72 horas y luego comienzan a aparecer ideas delirantes, grandiosas, religiosas y somáticas, con alucinaciones visuales o auditivas. El insight suele estar preservado, hay componente afectivo y en algunos casos puede haber amnesia de los eventos con enturbiamiento de la conciencia. Loxdale y Thun plantean unos criterios diagnósticos para psicosis posictal, donde debe haber inicio de confusión o síntomas psicóticos dentro de una semana de la crisis, con una duración de un día hasta 3 meses. El paciente debe tener o enturbiamiento de conciencia con desorientación o delirio e ilusiones, o alucinaciones con conciencia preservada, o una combinación de ambos. Y que no haya evidencia de otros factores de toxicidad, de drogas antiepilépticas, historia previa de psicosis interictal, estatus epiléptico en el electro, historia reciente de traumatismo o intoxicación etílica. La psicosis interictal puede tener una duración de meses a años y a veces es muy difícil diferenciarla con los trastornos esquizofreniformes. Clínicamente se va a presentar como ideas delirantes, sobre todo de referencia, perceptuales o persecutorias. Pueden haber experiencias místicas, alucinaciones visuales o auditivas, pero a diferencia de la esquizofrenia vemos que hay preservación del afecto, la personalidad premórbida se preserva también, los síntomas negativos son infrecuentes, las alucinaciones de comando también son infrecuentes y la conciencia suele estar preservada. Ahora, el fenómeno de normalización forzada o psicosis alternativa viene siendo descrito desde los años 50 del siglo pasado, donde hay desarrollo de síntomas psicóticos en pacientes que habían presentado crisis persistente y de repente se vuelven libres de crisis. Suele estar vinculado a la epilepsia del lóbulo temporal, pero también a las crisis generalizadas, donde hay psicosis paranoide sin enturbiamiento de la conciencia, hay riqueza de síntomas afectivos y se ha observado con el uso de algunos medicamentos, donde se describen el levetiracetam,
la difenileantoína, primidona, carbamazepina, ceovalproico, vigabatrina, incluso benzodiazepina, o en algunos pacientes con cirugía de epilepsia. Krishnamurti plantea los criterios diagnósticos para normalización forzada. Deben haber los criterios primarios como el diagnóstico de epilepsia, sea por historia, electro o imagen, la presencia de cambios conductuales agudos o subagudos, la reducción del 50% del número de puntas en el electro en vigilia de 60 minutos en comparación con un registro similar durante la conducta normal, o que se reporte el cese completo de crisis al menos una semana por el familiar o el cuidador. Hay criterios de apoyo como cambios recientes en los últimos 30 días del régimen de tratamiento o reportes de episodios similares de cese de crisis y cambios conductuales en el pasado que pudieran o no estar vinculados con drogas antiepilépticas. Para hacer el diagnóstico debemos tener los criterios primarios 1, 2 y 3A o criterios primarios 1, 2 y 3B más un criterio de apoyo. Por otra parte, podemos observar episodios psicóticos postquirúrgicos, los cuales tienen una prevalencia que puede oscilar entre 3 al 10% y suelen estar relacionados con focos temporales del lado derecho. Estos se han asociado con la presencia de gangliogliomas o neuroepiteliomas disembrioplásticos. Asimismo, la resección del lóbulo temporal anterior está vinculado a episodios maníacos o a episodios de psicosis posictal de novo. También podemos encontrar entre los trastornos psiquiátricos los trastornos de personalidad y vemos que los pacientes con epilepsia tienen un alto predominio de personalidad del grupo C, que son las personalidades de tipo inhibitorio, evitativos, donde predomina la ansiedad, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. La presencia de aura, algunos estudios han apuntado a que pueden estar asociados con el trastorno de personalidad y se ha descrito el trastorno de personalidad del lóbulo temporal como la personalidad de Gershwin, donde hay alteraciones de la conducta sexual, hay hiperreligiosidad, hipergrafia, como observamos aquí en este manuscrito de Dostoyevsky, bradifrenia o pensamiento viscoso. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico y cómo vamos a tratar estas patologías? Tenemos que hacernos alguna serie de preguntas para poder abordar al paciente y hay que preguntarse si el trastorno está temporalmente relacionado con la ocurrencia de las crisis. Hay que definir si el trastorno es periictal, interictal o iatrogénico, así de sencillo. Si el trastorno es periictal, dependerá por supuesto del buen control de las crisis y en los trastornos interictales o iatrogénicos el enfoque es completamente diferente. El inicio de los síntomas está asociado a la remisión de las crisis, para pensar de repente que sea una normalización forzada, o son resultado de la introducción de una droga antiepiléptica con propiedades negativas o aparecieron al suspender una droga antiepiléptica con propiedades positivas. Los síntomas cumplen criterios diagnósticos de la DSM-5 o se presentan de forma atípica. Lo que uno suele observar en las comorbilidades con epilepsia es que la presentación es atípica. ¿Y cuál es el tratamiento para el trastorno psiquiátrico? ¿Cómo interactúa con las drogas antiepilépticas que tiene el paciente y cuál es el impacto en el umbral epiléptico? Así observamos que a la hora de enfrentar a estos pacientes se deben aplicar escalas. Están descritas el uso del inventario de depresión de Beck, el inventario de trastornos depresivos en epilepsia y el cuestionario de ansiedad generalizada del paciente. Estos dos últimos son los más ampliamente utilizados por su facilidad de interpretación, su rápida aplicación, no suele durar más de 5 o 6 minutos la aplicación y nos permite tomar una serie de decisiones. Al aplicar estas escalas, si observamos por ejemplo que el ítem 4 del NDDIE se encuentra entre 3 y 4, hay que evaluar en ese paciente la presencia de tendencia suicida. Si las puntuaciones de ambas escalas son muy elevadas, hay que considerar la posibilidad de que el paciente pueda tener un trastorno bipolar, buscar síntomas maníacos que hayan respondido a antidepresivos en el pasado, si hay historia de trastorno bipolar en la familia o si hay inicio de depresión antes de los 15 años. Y hay que evaluar por psicosis si el paciente ha tenido alucinaciones auditivas, voces, etc. Y si el GAT está elevado, pues entonces buscaríamos ataques de pánico. Por supuesto, al analizar el régimen anticonvulsivo debemos considerar cuáles son los beneficios del medicamento y cuáles son los síntomas iatrogénicos vinculados al tratamiento. Por ejemplo, los barbitúricos y la benzodiazepina son excelentes ansiolíticos, pero pueden condicionar a depresión y trastorno de conducta. Carbamazepina y oscarbazepina son estabilizadores del humor y antimaníacos. Levetiracetam se ha vinculado con depresión, ansiedad y trastornos de conducta, al igual que el topiramato. La sonizamida se ha vinculado con depresión, al igual que la vigabatrina, con trastornos conductuales y psicosis.
perampanel con trastorno conductual, psicosis y depresión. La lamotrigina es un excelente estabilizador del humor y antidepresivo, pero en algunos pacientes puede ser ansiogénico. El ácido valproico también es estabilizador del humor, con propiedades antimaníacas y antipánicas, pero puede conducir a trastornos conductuales en niños. Y gabapentina y pregabalina son ansiolíticos bastante útiles en la práctica clínica. Otras investigaciones que hay que considerar en el paciente: evaluar el perfil bioquímico, hematología, toxicología. Por supuesto, la imagen es importante. En aquellos pacientes con cuadros muy agudos se debe considerar la exploración del líquido cefalorraquídeo, ver si hay de repente algún trastorno infeccioso viral, cómo está el perfil microbiológico, descartar la presencia de autoanticuerpos, la realización del electroencefalograma para descartar estatus epiléptico no convulsivo, la evaluación de tomografía de tórax, abdomen y pelvis en sospecha de encefalitis límbica. A la hora de tratar depresión en pacientes con epilepsia, se debe analizar el perfil farmacológico de los medicamentos empleados. Por ejemplo, entre las drogas antiepilépticas recomendadas está el ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, gabapentina y pregabalina, y se deben evitar medicamentos tipo fenobarbital, tiagabina, levetiracetam, topiramato, vigabatrina y sonizamida. Por otra parte, la gran mayoría de los antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, de norepinefrina y tricíclicos se pueden emplear. Sin embargo, no se recomiendan medicamentos tipo bupropión, clomipramina, maprotilina y amoxapina, porque estos medicamentos, aún a dosis terapéuticas, pueden condicionar a recurrencia de crisis. Aquí observamos el perfil de los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina y vemos que medicamentos como el citalopram y sertralina tienen un buen control, garantizan un buen control de la depresión, trastorno de pánico y ansiedad generalizada y tienen poca interacción con las enzimas hepáticas. Lo mismo observamos en medicamentos tipo venlafaxina o duloxetina, cuyo uso consideraremos en aquellos pacientes donde predominen los síntomas de baja energía, apatía, etc. En cuanto al manejo de ansiedad, podemos utilizar cualquiera de estos dos medicamentos, inhibidor de recaptación de serotonina o noradrenalina, vigilando hiponatremia. En la ansiedad perictal se ha descrito el uso de biofeedback y de mindfulness para tratar de lograr un buen control antes de las crisis. Y en el trastorno interictal pues se emplea, aparte de los medicamentos, la terapia cognitivo-conductual y las técnicas de relajación. El manejo de psicosis está descrito es sobre todo el uso de neurolépticos. A bajas dosis se prefieren los atípicos porque son los que tienen mejor perfil farmacológico y se recomienda risperidona de 1 a 2 miligramos por día. Hay que estar vigilando durante la primera semana a todos aquellos pacientes que hayan tenido historia psiquiátrica o con crisis tónico-clónica y que tengan focos ictales independientes por el riesgo de desarrollo de psicosis. Vemos que tenemos que considerar los efectos adversos de los antipsicóticos. Vemos que los antipsicóticos de primera generación disminuyen el umbral de crisis y enlentecen la actividad de fondo. Y dentro de los antipsicóticos atípicos, la clozapina es la que tiene el peor perfil. Disminuye el umbral de crisis, enlentece la actividad de fondo y produce actividad epileptiforme interictal. Por lo tanto, debemos evitarlo. En torno a la normalización forzada, se describe el retiro de las drogas antiepilépticas responsables. En una revisión realizada por Calle López y colaboradores, observaron que aquellos que retiraron las drogas antiepilépticas completamente tuvieron una resolución de 87% de los casos en comparación con aquellos que hicieron un retiro parcial. También se puede considerar el uso transitorio de antipsicóticos. Sin embargo, si hay persistencia de síntomas, el pronóstico va a ser pobre. Y en aquellos sujetos que desarrollan normalización forzada con el uso de estimulador del nervio vago, se observa que 88% de los casos van a presentar mejoría parcial o completa de los síntomas con adición de antipsicóticos o antidepresivos. Finalmente, por supuesto, el manejo de estos pacientes debe ser en conjunto con el psiquiatra. Siempre es ideal tener un enfoque multidisciplinario, pero cuando es muy necesario la referencia al psiquiatra. Si el paciente tiene los síntomas psicóticos con pensamiento delirante o alucinaciones auditivas, si el paciente tiene factores de riesgo para trastorno bipolar, cuando hay historia actual de abuso de alcohol o drogas, si el paciente tiene tendencia a suicida o trastorno de la personalidad, o si observamos fallas en tratamiento con cualquiera de los medicamentos antidepresivos. Como vemos, estas son patologías bastante comunes en nuestra práctica clínica y por supuesto tenemos que tener bien claro cómo catalogar al paciente, cómo determinar
cuál es el tipo de trastorno que está presentando para poder hacer un enfoque terapéutico adecuado. Muchísimas gracias por su atención.